Doctora Rosalba, ¿no tenemos sonido? Gracias, magistrada. Muy buenos días. Saludos a todos y a todas, a magistradas y magistrados que conforman los 56 tribunales de la República Mexicana, a los integrantes del Pleno, a los directivos que conforman los tribunales agrarios y a nuestros invitados, a la Procuraduría Agraria, al Registro Agrario Nacional, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a los abogados, abogadas, postulantes, a estudiantes de diversas universidades del país, así como a quienes nos ven por nuestras redes sociales. A nombre del Tribunal Superior Agrario, a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, les damos la bienvenida a una jornada más de Viernes de Derecho Agrario, versión primera temporada de la serie 1, titulada Competencia de los Tribunales Agrarios, Acciones Agrarias. Hoy, en esta jornada, se encuentra el magistrado doctor Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano, la magistrada Erika Lisset Reyes Morales, y tenemos el gran honor de contar con la presencia de la magistrada presidenta de los tribunales unitarios, la licenciada Maribel Méndez de Lara. Fungirá como moderadora la licenciada María Eugenia Camacho Aranda, magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 31, de quien daré una semblanza. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC y de la International Association of Women Judges. Dentro de su trayectoria laboral, tuvo los cargos de proyectista y secretaria de acuerdos de juzgado civil y de primera instancia, secretaria proyectista de Sala Civil y juez por oposición de juzgado civil en los tribunales, en el Tribunal Superior de Justicia de la hoy Ciudad de México. En el Tribunal Superior Agrario fue secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior desde 1996. En 1998 fue designada por el Senado de la República como magistrada del Tribunal Unitario Agrario, habiendo sido ratificada en el año 2006. Actualmente está adscrita al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31 en Jalapa, Estado de México. Magistrada, le voy a dejar el uso de la voz para que continuemos con el programa, no sin antes suplicar a todos quienes están participando con nosotros tengan sus micrófonos apagados. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Buenos días a todos, buenos días a la magistrada presidenta y a todos los participantes, a nuestro conferencista el doctor Jorge Joaquín Gómez de Silva, y a todos los que nos hacen favor de acompañarnos este día en este Viernes de Derecho Agrario, con el inicio de la serie Acciones Agrarias, especialmente hoy con la de conflicto por límites. A continuación, le damos el uso de la voz a nuestra magistrada presidenta, la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, para inaugurar esta nueva serie de los Viernes de Derecho Agrario. Adelante, magistrada. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos quienes hoy están participando en esta jornada de Viernes de Derecho Agrario. Decirles que queremos ver sus rostros, por favor, abran sus pantallas, todos y todas las participantes. Es un gusto encontrarnos este día reunidos. Les saludamos hoy desde el TUA Distrito 9 con sede en Toluca, Estado de México. Bienvenidas y bienvenidos al Viernes de Derecho Agrario, un espacio para todas las personas interesadas en esta disciplina jurídica que regula los derechos de propiedad y posesión de poco más de 32,000 ejidos y comunidades, sus tipos de tierras, sus formas de organización, las instituciones agrarias en los ámbitos administrativo y jurisdiccional. Hoy iniciamos la modalidad temática de series para los Viernes de Derecho Agrario. Como ya se ha dicho esta mañana, para el mes de septiembre sobre acciones agrarias con la participación de expertos en la materia.
Igual tendremos a grandes juristas, magistrados, magistradas, estudiantes de derecho, académicos, académicas participando para ampliar nuestra visión sobre el derecho agrario y su aplicación. La serie para septiembre inicia con uno de los juristas más reconocidos en el derecho agrario, el doctor Jorge Gómez de Silva Cano, con la acción de conflicto por límites. Él nos hablará de sus elementos, de quiénes pueden ser partes, de cómo se está resolviendo esta acción agraria que es común entre núcleos agrarios y otras partes. Aspiramos con los viernes de derecho agrario a generar el interés por una disciplina del derecho que es trascendente para la vida del país. Les pedimos a quienes participan que lo difundan y que todos sepamos en el país que cada viernes tenemos una cita de 8:30 de la mañana a 10 para discutir temas relevantes sobre derecho agrario. Antes de inaugurar esta serie, quisiera agradecer a la doctora Erika Lisset Reyes Morales, magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 23 con sede en Texcoco, por coordinar el contenido temático y las modalidades de los viernes de derecho agrario para el periodo septiembre-diciembre de 2021. A la doctora Rosalba Velázquez Peñarrieta, del Centro de Estudios de Justicia Agraria, a las áreas de tecnologías de la información y comunicación del Tribunal Superior Agrario, a quienes serán ponentes que generosamente aceptan compartir sus conocimientos, a quienes serán moderadores, hoy particularmente la magistrada María Eugenia Camacho Aranda, y sobre todo agradecer a quienes cada viernes están puntuales con esta cita, participando en este espacio con su presencia y muchas veces como ponentes. Hoy tenemos también en el auditorio a magistradas y magistrados de tribunales unitarios agrarios que siempre con sus aportaciones enriquecen este espacio. Recordarles pues y reiterar esa invitación. Cada viernes tenemos una cita en el canal de los tribunales agrarios a través de YouTube. Hay que hacerlo extensivo a todos los operadores jurídicos, hombres y mujeres, a los sujetos agrarios, a los ejidos, a las comunidades, a sus representantes y a sus integrantes. Todos necesitamos profundizar y actualizarnos sobre el conocimiento de esta importante disciplina jurídica. Sin más, para entrar en materia y ceder nuevamente, devolver la palabra a la magistrada María Eugenia Camacho Aranda, declarar formalmente inaugurada la primera serie de viernes de derecho agrario sobre acciones agrarias para el mes de septiembre, esperando sea todo un éxito y convocando a que todos seamos partícipes de su difusión y participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada. Realmente sí es un honor estar aquí con ustedes participando en esta nueva etapa de los viernes de derecho agrario, en el que empieza la serie Acciones Agrarias con una acción tan importante como el conflicto por límites, que todos los que estamos inmersos en la materia sabemos que esta acción es tan importante en su tratamiento que depende en muchas ocasiones la paz social en nuestro país, la manera en cómo lo resolvemos y cómo abordamos estos temas que realmente son muy sensibles. Hoy contamos con la participación del doctor Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano, un jurista extraordinario, como lo ha manifestado nuestra magistrada presidenta, fundador de los tribunales agrarios, con una experiencia amplísima en la materia agraria y que conoce el tema y nos hará un recorrido no solo del tema de los conflictos agrarios en la actualidad, sino desde su tratamiento histórico, un tema por demás interesante que estamos de verdad muy interesados en conocer. Me voy a permitir leer una breve semblanza del magistrado y doctor Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano. Es amplísima, pero bueno,
vamos a hacer una breve semblanza. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche, doctor en Filosofía en Liderazgo y Comportamiento Humano por la United States International University de San Diego, California. Fue designado magistrado numerario de Tribunal Unitario Agrario en sesión de la Cámara de Senadores el 12 de julio de 1992. Su primera adscripción fue al Distrito 28 con sede en Hermosillo, Sonora. En enero de 1997 se le designó como titular del Distrito 24 con sede en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. En agosto de 2001 asumió la magistratura del Distrito 9 con sede en Toluca, Estado de México, en la que se desempeñó hasta octubre de 2003 y en la que obtuvo una licencia. Estuvo a cargo del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 49, con sede en Cuautla, Morelos, de abril a junio del 2004, y volvió al Distrito 9 en octubre de ese mismo año, en el que estuvo hasta agosto de 2015, en el que se hizo cargo del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, con sede en Tlanepantla, y a partir de agosto de 2016 funge como magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 8, con sede en la Ciudad de México. Es autor de diversos libros como Los mayas de Campeche frente a la modernización, Tratado de la Justicia Agraria en México, del capítulo Derecho Agrario Revolucionario dentro del libro El Derecho en México, 2 siglos, 1810-2010, El Derecho Agrario Mexicano y la Constitución de 1917, de los capítulos de garantías individuales y sociales en la Constitución de 1917 y el derecho al agua y la Constitución dentro del libro La masonería y constitucionalismo, y ha sido galardonado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en reconocimiento a la trayectoria jurisdiccional en marzo de 2014. Bienvenido, doctor. Es un honor para mí haber hecho esta presentación y lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludo con respeto a la licenciada Maribel Méndez de Lara, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, a quien agradezco su invitación para inaugurar este ciclo de reflexión sobre temas de derecho agrario, así como también las palabras dirigidas a mi persona que recibo con mucho aprecio. Agradezco la presentación de mi compañera y amiga magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 31, la licenciada María Eugenia Camacho Aranda. Buenos días, magistradas, magistrados de los tribunales agrarios. Buenos días, doctora Rosalba Velázquez Peñarrieta, directora del CEJA, doctora Erika Lisset Morales Reyes, coordinadora de este evento, a todos los servidores públicos de los tribunales agrarios, de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, y en general mi saludo a todos los que virtualmente están presenciando este evento. El tema que nos convoca es un tema de suma importancia porque los conflictos agrarios fundamentalmente tienen que ver con los derechos sobre la tierra. Para entender el tema del conflicto por límites como acción agraria, considero que es necesario remontarse a los tiempos anteriores a la llegada de los españoles, a lo que hoy es el territorio nacional. Como todos sabemos, nuestro país se encontraba poblado por más de un centenar de diferentes grupos étnicos que guardaban variados sistemas de organización social y de tenencia de la tierra, que era acorde con la naturaleza precisamente de los territorios que ocupaban y con la actividad primordial a que se dedicaban. Las principales diferencias eran los pueblos nómadas que se dedicaban a la recolección, a la caza y a la pesca, y los pueblos sedentarios que preferentemente cultivaban la tierra. Me voy a permitir hacer una presentación
si me pueden autorizar la compartir pantalla, por favor. Adelante, magistrado. Gracias. Bien. Decía entonces que el concepto de la propiedad territorial de los diferentes pueblos que ocupaban el territorio de hoy México, pues es un tema que está vinculado directamente con la actividad fundamental de la población. A través de la historia, numerosos pueblos primitivos han delimitado los terrenos en los que ejercen su dominio y de cuya explotación dependen, para preservar los territorios a salvo de invasiones de grupos de individuos, marcaban sus tierras de diferente forma. Esto pudiera ser una explicación del origen del problema de conflicto por límites respecto a poblaciones rurales en nuestros tiempos. En nuestro país, Andrés Molina Enríquez, en su obra Los grandes problemas nacionales, refiere que la organización y tenencia de la tierra era diversa y dependía de las actividades económicas de los grupos humanos dispersos en el país, diferenciando las actividades que se realizaban en el norte, en que los pueblos eran predominantemente nómadas y se dedicaban a las actividades de recolección, a la caza y a la pesca. Y los asentamientos se encontraban distantes entre sí por la naturaleza de las tierras que ocupaban. En contraste, en el centro y sur, los pueblos originarios se dedicaban a actividades agrícolas, por lo que sus asentamientos ocupaban los territorios en que desarrollaban sus actividades económicas y sociales. De ahí las frecuentes confrontaciones entre estas comunidades relacionadas con los límites de los territorios que mantenían en posesión. A la llegada de los españoles, en diversas obras como la de Francisco Javier Clavijero o Bernal Díaz del Castillo, se narran con expresiones de admiración las formas de organización social y económica que observaron en los aztecas y se relata la estructura de atención a los conflictos de tenencia de la tierra, mencionando que existían órganos judiciales. Perdón, me dicen que no se ve la presentación. No tengo aquí un indicador. Creo que ahora sí. Sí, ahora sí ya está. Ahora sí. Sí, gracias, perdón, pero bueno, continuando. Decía que los españoles se maravillaron con los sistemas de organización social de los aztecas. Por tomar un ejemplo, también había tipos de organización muy sobresalientes entre los mayas, pero me voy a enfocar al caso de los aztecas. Y hablaban en sus escritos estos autores, entre otros, de que existían órganos a los que ellos les daban el carácter de judiciales, que se encargaban de atender y resolver los reclamos de los indígenas, y que estos órganos estaban integrados por funcionarios de diversos niveles, algunos que de manera individual desahogaban el procedimiento a través de audiencias orales, y había hasta órganos colegiados que atendían en una sala del Palacio de Justicia en el centro de Tenochtitlan los casos más complejos. Y cuando los asuntos eran de gran trascendencia,
Entonces, las audiencias eran presididas por el emperador azteca, quien tenía facultades para resolver y que eran inapelables. Como parte del procedimiento, se podían presentar testigos, realizar visitas de inspección a las áreas de confrontación, y una vez que se resolvían los problemas, se hacían dibujos para identificar y delimitar las tierras que se entregaban a cada uno de los contendientes y que servían para que estos acreditaran sus derechos de posesión. En ellos se señalaban parajes identificados con símbolos de plantas, cerros, animales u otros accidentes geográficos. En la colonia se suprimieron los órganos de justicia originales y se depositó en la Real Audiencia la facultad de dirimir las controversias por límites entre la propiedad o posesión de los pueblos indígenas y ahora también con los españoles, que se realizaban a través de sesiones a las que asistían las partes acompañadas de testigos y traductores, así como procuradores, y de ser el caso se ordenaba el desahogo de diligencias en los terrenos para identificarlos y determinar los derechos de las partes respecto de las tierras en conflicto. Las resoluciones dictadas sirvieron de títulos a los pueblos. Las tierras de los indígenas estaban clasificadas en 4 categorías. El fundo o cabida legal, que era el área reservada al asentamiento humano, que estaban dotadas de servicios públicos y contaban con áreas de uso común. Tenía la extensión de un cuadrado de 1,200 varas por lado, con una iglesia en su centro geométrico. El ejido, que era poseído colectivamente, consistía en una superficie de 1 legua de largo, ubicada en las afueras del pueblo, destinada a mantener el ganado de los indios para diferenciarlo del de los españoles. Las tierras de repartimiento, que eran aquellas tierras dedicadas a la explotación agrícola, que no podían ser enajenadas, pues pertenecían a todo el pueblo, aunque eran trabajadas en forma individual a través del sistema de parcelas. Finalmente, estaban los terrenos propios o propios, que siendo de explotación colectiva eran utilizados para los gastos de la comunidad. Al terminar la lucha de la independencia y durante la reforma, los conflictos de tenencia estaban encargados a los tribunales del fuero común, quienes a través de procedimientos preferentemente escritos sustanciaban los expedientes y los resolvían. Posteriormente, este tipo de asuntos se encomendaron a los juzgados de tierra, que igualmente el procedimiento era preferentemente escrito. En ellos se analizaban los documentos que presentaban los pueblos para demostrar sus derechos de propiedad o posesión, y particularmente los títulos primordiales expedidos durante la colonia, en algunos casos transcripciones de códices expedidos en la época prehispánica. Durante la Revolución Mexicana, en el Plan de Ayala particularmente, se propone la creación de tribunales especializados para resolver los conflictos de tenencia entre los pueblos, señalando las injusticias cometidas por los juzgados de tierras que contribuyeron al despojo de las posesiones de los pueblos originarios, particularmente durante el Porfiriato. En la Ley Agraria de 1915 y en el artículo 27 de la Constitución promulgada en 1917, la atención de los problemas relacionados con los conflictos sobre la tierra se depositó en el titular del Ejecutivo como máxima autoridad agraria, y la instrumentación de los procesos se encargó a la Comisión Nacional Agraria a nivel nacional y las comisiones agrarias mixtas dispersas en el territorio del país. Ante estas instancias, el procedimiento se desahogaba por la vía oral, permitiendo a las partes presentar testigos y la realización de visitas de campo y mediciones de los terrenos por expertos designados por la propia autoridad. En la legislación agraria, emitida con base en la Constitución,
Se reconoció el derecho de los pueblos sobre las tierras que hubieran poseído y la restitución de aquellas de las que hubieran sido despojados. Posteriormente se planteó el procedimiento de reconocimiento de titulación de bienes comunales y el de conflicto por límites de bienes comunales. El primero se diferenciaba del segundo porque respecto de la solicitud de reconocimiento no había reclamos sobre la superficie objeto del mismo, en tanto que en el segundo era precisamente esta circunstancia lo que lo caracterizaba. En el Código Agrario del 42, en la Ley Federal de Reforma Agraria, se estableció que cuando en un procedimiento de reconocimiento o confirmación y titulación de bienes comunales surgiera un conflicto con otro núcleo de población, se suspendería dicho procedimiento y se instauraría otro precisamente denominado de conflicto por límites que se regulaba preferente por vía contenciosa. En 1983 se reformó la Ley Federal de Reforma Agraria estableciendo que en el supuesto que se señala, cuando en la substanciación del procedimiento de reconocimiento y titulación surgiera un conflicto por límites, se continuaría respecto del territorio que no presentara reclamo de algún núcleo agrario vecino y se integraría el del conflicto por límites respecto únicamente de las tierras que estuvieran en disputa, medida que facilitó la resolución de numerosos expedientes que se encontraban detenidos por conflictos entre los pueblos en litigio respecto de una fracción de las tierras solicitadas. En conflicto por límites se sustanciaba como un procedimiento mixto administrativo judicial en el que las partes ofrecían pruebas para acreditar sus derechos sobre las tierras en controversia, tales como títulos primordiales, diligencias de posesión, escrituras de compraventa o de donación, algunos planos o croquis, declaraciones de testigos e inspecciones a la zona controvertida. Desahogado el procedimiento, el presidente de la República, como máxima autoridad agraria, emitía su resolución, la cual únicamente podía ser impugnada mediante el recurso de inconformidad del que conocía la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuyo fallo tenía el carácter de definitivo. Al aprobarse la reforma constitucional de 1992, el artículo 27 de la Constitución, que motivó la expedición de la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, estableció la creación de los tribunales agrarios, a los cuales se les otorga competencia para conocer y resolver sobre los conflictos por límites que se susciten entre dos o más núcleos de población y de estos con pequeños propietarios, pero además en las disposiciones transitorias dentro del denominado rezago agrario se faculta a los tribunales unitarios para conocer de los expedientes administrativos de conflictos por límites que estuvieran pendientes de resolver al momento de entrar en vigor las reformas y que por acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se remitieron a los nuevos órganos de justicia los recursos de inconformidad contra resoluciones presidenciales que habían resuelto conflictos por límites que estaban pendientes de resolver en nuestro máximo tribunal. De lo anterior deriva que sea importante distinguir los conflictos de límites instaurados por las autoridades agrarias, a los que les es aplicable la legislación anterior a 1992, y los conflictos por límites presentados a partir de la creación de los tribunales agrarios, a los que les es aplicable la nueva legislación agraria. Esta diferenciación es de suma importancia porque en la actualidad existen aún numerosos expedientes instaurados por la entonces Secretaría de la Reforma Agraria relacionados con conflictos por límites entre comunidades que o no se resolvieron o se encuentran en reposición del procedimiento en cumplimiento de ejecutorio de amparo. Al atender los tribunales agrarios deben sujetarse a las reglas del procedimiento vigentes en la época de la instauración y su sustanciación. Por ejemplo, el procedimiento conforme a la regulación anterior disponía que los poblados en litigio podían ofrecer las pruebas documentales que estuvieran
a su disposición o señalar aquellas con las que no se contaban, estableciendo en dónde podían ser recabadas por la autoridad, correspondiendo a esta la responsabilidad de obtenerlas y, en el caso de títulos primordiales, ordenar el desahogo de la prueba en paleografía que fuera necesaria para determinar la autenticidad de los títulos, así como el desarrollo de trabajos técnicos topográficos orientados a identificar la superficie en litigio con peritos oficiales dependientes de la propia autoridad y, de ser necesario, celebrar asambleas u otras acciones que contribuyeran a la debida sustanciación del expediente para su resolución. En los procedimientos instaurados a la luz de la nueva ley, este se desahoga por la vía jurisdiccional y no mixta, como los anteriores. La carga de la prueba corresponde a las partes y todas las pruebas contempladas en la Codificación Federal de Procedimientos Civiles, que es supletoria, pueden ser atendidas por el órgano jurisdiccional, pudiendo el tribunal ordenar el perfeccionamiento de las pruebas de las partes o el desahogo de aquellas que consideren necesarias para el conocimiento de la verdad para poder emitir su sentencia. Las principales pruebas que nosotros hemos identificado para el procedimiento de conflicto por límites, desde luego, son las documentales. Títulos primordiales, croquis, planos, títulos de propiedad, donaciones, cesiones, etcétera. La testimonial, la inspección judicial y la pericial. Estas pruebas son esenciales para poder identificar la validez de los títulos, la posesión que tengan los campesinos, para identificar las condiciones del terreno y sobre todo para su medición. Otro punto de diferencia entre los procedimientos de rezago y los contemplados en la ley actual consiste en que en aquellos en la etapa administrativa no se contempla la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, excepto en el recurso ante la Suprema Corte, en tanto que en los nuevos procedimientos y conforme a la nueva ley agraria, el Código Federal resulta de aplicación supletoria. Como puede advertirse de lo expuesto, los conflictos por límites entrañan una de las acciones agrarias más complejas de la cuestión en nuestro país, pues subsisten asuntos que tienen su origen desde antes de la llegada de los españoles o fueron suscitados durante la colonia. Algunos provienen de los trabajos de las compañías deslindadoras en la época del porfiriato, en que se despojaron a los pueblos de sus bienes y se generaron conflictos con particulares o con otros núcleos de población. Respecto del procedimiento ante los tribunales agrarios, la ley agraria establece como obligación de los magistrados exhortar a las partes a una conciliación y, en caso de llegar a un convenio que ponga fin al conflicto, este se elevará al carácter de sentencia ejecutoriada. En mi experiencia de 40 años en el sector agrario, me ha tocado conocer de muchos conflictos por límites en diferentes partes del país, en los que, en representación de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, me tocó intervenir en las negociaciones dirigidas a obtener un arreglo conciliatorio entre los pueblos, buscando por una parte el establecimiento de la paz entre ellos. En algunos casos había antecedentes que indicaban que de estos conflictos habían ocasionado pérdidas de vidas humanas. Esto hacía más difícil llegar a la conciliación. Sin embargo, en muchos casos se logró culminar las pláticas y con arreglos suscritos por los pueblos que se elevaban a resoluciones presidenciales, en las que se establecían el pago de contraprestaciones a los afectados o la realización de obras, entre otros. En la práctica, como magistrado fundador en los tribunales agrarios, algunos asuntos de conflictos por límites de los que he tenido conocimiento fueron instaurados por la Secretaría de la Reforma Agraria y otros han surgido dentro del marco de la nueva ley. De aquellos, algunos ya resueltos con la aplicación de la legislación anterior, han sido reactivados en virtud de amparos posteriores interpuestos por otros pueblos
que argumentaron que se violentó su garantía de audiencia al no haber sido llamados al procedimiento por el tribunal, no obstante que se advertía en autos que sí participaron durante la substanciación del procedimiento administrativo ante las autoridades agrarias y no habían logrado acreditar su derecho. Otros contaban con resoluciones presidenciales, algunas con más de 50 años de haber sido emitidas y que en época reciente se han declarado insubsistentes, ordenando su reposición para atender el reclamo de representantes de núcleos que han alegado violación a sus derechos de audiencia y legalidad. Varios de estos expedientes que actualmente están pendientes de emitir una resolución corresponden a este tipo de asunto. Por lo que se refiere a los conflictos instaurados dentro del marco de la nueva legislación, al sustanciarse por la vía jurisdiccional, el desahogo del procedimiento puede ser más dinámico o las pruebas aportadas por las partes, perfeccionadas o ampliadas por el juzgador, permiten arribar a una sentencia fundada y motivada que puede ser impugnada desde luego a través del recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, que puede confirmarla, modificarla o revocarla, ordenando su reposición, resolución del órgano de segunda instancia, que también puede ser impugnada por la vía del amparo. Pero una vez agotados los recursos legales y que quede firme la sentencia, es procedente dictar las medidas para su ejecución. En cuanto a la conciliación en los expedientes de rezago, el magistrado puede inducir y participar en las pláticas conciliatorias, tratando de llegar a un acuerdo que ponga fin a la controversia, lo que ha permitido dictar algunas sentencias que han quedado firmes. Ha habido casos en los que, privilegiando la conciliación, se han invertido hasta 2 o 3 años en reuniones con los núcleos y con sus representantes y asesores, visitas de campo, recorridos por los terrenos en conflicto. Los asuntos instaurados conforme a la nueva ley, la labor del magistrado se reduce a exhortar a las partes a una conciliación. Sin embargo, el magistrado puede y debe, en mi concepto, estar abierto a escucharlas en todo momento, a resolver sus dudas sobre los alcances que pudiera tener un posible arreglo conciliatorio y a otorgarle los plazos que soliciten cuando acrediten el avance de sus negociaciones. Lo anterior porque estimo que los conflictos añejos se sustentan en ideas distorsionadas a través del tiempo respecto de los límites de los territorios en disputa. Recurrir a planos, cartografía antigua, documentos históricos puede ayudar a revelar la verdad. Y es importante explicar la información que arrojan dichas documentales. A veces la cuestión de duda es sobre la superficie real de los terrenos que amparan los títulos primordiales, que al estar expresados en medidas antiguas generan confusión, pues no es lo mismo 1000 hectáreas que 1000 varas, no es lo mismo un sitio ganado menor que un sitio ganado mayor, una caballería. De ahí la trascendencia de pedir la intervención de peritos que puedan hacer la conversión a medidas actuales de las superficies defendidas en este tipo de litigios. Finalmente, es pertinente recomendar a los litigantes que intervienen en los conflictos de límites de los pueblos que recamen aquellos documentos históricos que puedan aclarar el origen de la posesión o propiedad de las tierras reclamadas y que les expliquen a sus representados el alcance o efecto que pueden tener en sus pretensiones, pues muchas veces las demandas se sustentan en títulos apócrifos que han sido dictaminados por expertos, en los cuales se ha declarado varias veces su falta de autenticidad y aún los siguen enarbolando como documentos esenciales para acreditar sus derechos. Quedo a su disposición por si desea formular preguntas sobre el tema expuesto, a las que trataré de dar respuesta con mucho gusto. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado y doctor Jorge Joaquín Gómez de Silva. Sin duda, su disertación ha sido un recorrido histórico con una excelente información. Toda su experiencia nos ha aportado una gran cantidad de información. Sin duda, es un tema de suma importancia. Y yo quisiera preguntarle, magistrado, si en su amplia experiencia, finalmente la forma más
idónea para concluir un conflicto por límites ha sido la conciliación, o si usted ha logrado en algún caso llevar a cabo una ejecución forzosa en el caso de que se haya declarado el conflicto por límites a favor de alguna poblado o comunidad. Sí, muchas gracias, magistrada. Sí hemos logrado concluir asuntos muy complejos a través de la conciliación. A veces es más difícil resolver un asunto sucesorio por vía conciliatoria que un conflicto entre pueblos. Cuando uno se identifica con las partes, particularmente se trata de comunidades de pertenencia de algún grupo étnico, hay que entenderlas, escucharlas, porque hay muchos aspectos involucrados en el conflicto. No solamente es el derecho sobre la tierra, hay cuestiones de carácter tradicional, cultural, hasta religioso. Hay sitios sagrados donde uno no encuentra nada físicamente visible, pero que tiene una gran relevancia para la vida de la comunidad. Y si uno no se compenetra con la cultura de los pueblos en conflicto, por ejemplo, en el Estado de México veíamos conflictos entre grupos nahuas y otomíes, o en la Ciudad de México, en el caso Milpa Alta, entre grupos ochimilcas, que son una rama de los nahuas y los otomíes, que trajeron a los españoles para apoyarlos a la conquista, etcétera. Si no entendemos su visión cosmogónica, su visión sobre la tierra, su relación hombre-tierra, creador, todo lo que es su cultura, no podemos nosotros entender cómo se da ese conflicto. Entonces, cuando uno entiende esa problemática y todas las aristas que tiene, derivada de gente del propio pueblo que le transmite ese conocimiento al magistrado. Hay cronistas que conocen perfectamente bien la historia y la evolución de sus pueblos y son de valiosa ayuda para llegar a entender. Yo creo que el principal aspecto que el magistrado debe tener es el conocimiento pleno del conflicto. No es el que aparece solo en autos. La verdad sabida en materia de conflictos implica recurrir a muchas fuentes de información. Por ejemplo, en el caso de los conflictos entre Milpa Alta y San Salvador Cuauhtémoc en la Ciudad de México, hay un dato fundamental que es la ubicación de un viejo camino de los tamemes que traían pescado fresco de Oaxaca a Tenochtitlan. Ese camino era lindero natural, frontera reconocida entre San Salvador Cuauhtémoc y Milpa Alta. Pero a veces esta información se pierde. Entonces, la manera en que uno puede acercar este conocimiento a las partes, sobre todo a los jóvenes que no conocen su historia, los puede ayudar a convencerse de que es mejor poner fin a un conflicto porque se está perdiendo más. Yo siempre les digo que a río revuelto ganancia de pescadores y que hay gente interesada en mantener vivo el conflicto porque de esa manera aprovecha para explotar los recursos. Y vemos cómo los pueblos se enfrascan en una zona de conflicto que a veces son 200, 300 hectáreas y descuidan 20, 30,000 hectáreas que no tienen conflicto y que se pueden regularizar. Por ejemplo, en el caso de Xalatlaco o Ciudad de México. Cuando estuve en la Ciudad de México, resolví el conflicto en favor de la Jusco conforme a los títulos primordiales y el criterio que había establecido la Corte en la ejecutoria de amparo a la que había que darle cumplimiento. Y reconocí una pequeña fracción que tenía Xalatlaco en posesión. Ese recurso la Corte determinó que la sentencia había dado cumplimiento pleno a la ejecutoria, pero nos llevó 2 años de conciliación, de explicaciones, hasta que se llegó
a la versión de todo o nada y tuvimos que resolver conforme a derecho. Pero cuando estuve en Toluca como magistrado, me tocó ver el otro lado de Xalatlaco, el problema de Xalatlaco y su reconocimiento. Resulta que no tiene títulos primordiales. Entonces no había manera de reconocerlo como comunidad, pero sí tenía posesión. Entonces celebramos reuniones con los pueblos vecinos para que aceptaran de alguna manera que donde no hubiera conflicto en la posesión, el tribunal pudiera reconocerles alguna superficie a Xalatlaco. Entiendo que el problema sigue vigente porque hubo algunos amparos que promovieron algunos pueblos vecinos que habían dado su consentimiento, que habían firmado un convenio de reconocimiento de linderos y que se concedieron parcial o totalmente. Pero sí, en mi experiencia, tanto en reforma agraria como en tribunales agrarios, sí hemos logrado convencer a los pueblos que es mejor llegar a un convenio que seguir generando ansiedad a los pueblos a los que representen y sobre todo cerrándole el futuro para un desarrollo a los propios núcleos y a su población. Porque es sabido, por ejemplo, que la obra de gobierno no llega a las zonas de conflicto. Y entonces se quejan algunos pueblos del retraso en que se encuentran. Y yo siempre trato de hacerles ver que es mejor llegar a un mal arreglo que un buen pleito que dure 40 a 50 años. Por ejemplo, el tema de Milpa Alta se resolvió en 1952 por dos resoluciones presidenciales que en el 84 dejó insubsistente la Corte y que tuvieron que reponerse. Yo dicté las sentencias de cumplimiento en 2001 antes de irme a Toluca y cuando regreso me entero que ya está reactivado nuevamente el problema por un pueblo vecino que se amparó y le concedieron para garantía de audiencia. Entonces, sí creo, y por eso mi convicción y mi invitación a que, no obstante que en el procedimiento agrario, conforme a la nueva ley, la labor del magistrado se constriñe a exhortar a la conciliación, debemos hacer un esfuerzo adicional sin comprometer la autonomía del tribunal, sin comprometer al magistrado con una opinión o sin que el magistrado trate de forzar las cosas, sino como un conciliador y sí da resultados. Muchas gracias, doctor. Tenemos muchas felicitaciones en el chat para usted, para los organizadores del evento. Entonces, Luis Cumul le pregunta, hoy en día, ¿cuál es el caso más complicado que haya resuelto por conflicto de territorio? Pues en el pasado, en reforma agraria, tuve que ir varias veces a la frontera entre Chiapas, Oaxaca y Veracruz a tratar de convencer a los pueblos de que llegaran a un acuerdo para resolver un conflicto. Fue muy difícil porque había cuestiones de orden político que había que atender. Los tres gobernadores peleaban que no debía un pueblo de Veracruz tener territorio dentro de Chiapas o de Oaxaca, y los gobernadores de los otros estados planteaban lo mismo. Entonces era un problema que había que atender no solamente desde el punto de vista agrario, sino también desde el punto de vista político. Hemos visto casos en los que presidentes municipales dicen, no voy a ceder un metro de mi territorio. Yo he tenido que explicarles a gobernadores y presidentes municipales, a diputados, senadores, etcétera, que los límites de las comunidades agrarias no tienen nada que ver con los límites políticos de los municipios o de los estados. Conocemos comunidades que abarcan 2 o 3 estados de la República, 2 o 3 municipios.
Por ejemplo, el caso Xalatlaco o Ajusco, pues abarca el Estado de México y la Ciudad de México. Y ese fue un asunto muy complicado para resolver, pero finalmente quedó resuelto mediante convenios. Convenios que trascendieron mi época de magistrado en la Ciudad de México, pero que la resolución que yo había dictado sirvió de base para llegar a la solución final del conflicto. El caso de Xalatlaco en el Estado de México, el caso de Zacuanatzingo contra Juchitán, creo, y San Nicolás, Coatepec, también requirió muchas jornadas de conciliación, porque a veces el problema no es que tengan razón los que están promoviendo la acción de conflicto por límites, sino creen tener la razón. Por ejemplo, en el caso de San Pedro Atlapulco contra San Jerónimo Acazulco, ahí históricamente San Jerónimo ha reclamado 4 veces en la historia del país. Primero, seguramente lo primero fue ante las autoridades de la época prehispánica, de lo cual no tenemos conocimiento, pero sí tenemos conocimiento ante la Real Audiencia, y luego en el periodo de la Reforma, y luego en el periodo de Porfirio Díaz, y luego en el periodo de los tribunales agrarios. Y yo encontré en la cartografía histórica, encontré antecedentes de un plano y antecedentes de varias sesiones a las que habían asistido los representantes de los 2 pueblos y que habían acordado hacer el caminamiento, entonces la vista de ojos y de posesión, y habían delimitado y aceptado la delimitación de sus tierras. Sin embargo, en pleno siglo XX, en siglo XXI más bien, se volvió a presentar otra demanda. Entonces yo le decía a los representantes de la comunidad, pero si históricamente es que nunca nos llamaron, nunca nos tomaron, fueron nomás con ellos. Entonces yo les identificaba los nombres de las personas que los habían representado en las diligencias anteriores. Entonces, sería muy difícil, me traicionaría la memoria, ver cuál de todos ha sido el más complejo. Por ejemplo, había un problema que se suscitó entre Quintana Roo y Yucatán por el poblado de Ixchán y el Nuevo Ixchán. Cuando se crea el estado de Quintana Roo, el Congreso local modifica los límites territoriales y al modificarlo le quita una superficie de alrededor de 800,000 hectáreas al estado de Yucatán y de 1 millón de hectáreas al estado de Campeche. Y entonces el poblado de Ixchán había quedado dividido por la línea trazada en esa determinación del Congreso local. Y los 2 gobiernos de Quintana Roo y Yucatán discutían en dónde iban a pagar los impuestos y en dónde iban a votar. Entonces fue muy difícil. Yo tuve reuniones con el gobernador Borge en aquella época, Miguel Borge, y con el difunto Víctor Cervera. Fuimos al lugar. Yo dije, es que no hay problema. En el Nuevo Ixchán está el cementerio y las tierras de ampliación del ejido. Y en el viejo Ixchán está el asiento del poblado. El ejido es uno solo. Entonces no hay un problema agrario, es un problema de orden político. Entonces tienen ustedes que convenir el asunto para resolverlo entre ustedes como un problema político.
Desde luego no aceptaron los gobernadores mi propuesta, fueron a ver al secretario, le dijeron que yo no sabía de lo que hablaba, se llegó al asunto al presidente de la República y el presidente le dijo, a ver señores, esta es la información que yo tengo y no hay problema político, digo, no hay problema agrario. Y se resolvió políticamente en buenos términos. Entonces digo, esa experiencia en la reforma agraria para mí fue formativa. Por eso cuando me preguntaron qué quería hacer, yo dije que quiero ser magistrado agrario y aquí estoy a 29 años de distancia. Espero no haberme desviado de la contestación a la pregunta. No, magistrado, la verdad fue muy enriquecedora toda su respuesta, toda su experiencia compartida, realmente le agradecemos. Noé Molina, de la Procuraduría Agraria, nos pregunta, en los caminos y calles de los pueblos ejidales regularizados en términos del artículo 56, ¿a quién corresponde vigilar que éstas no se reduzcan en sus dimensiones por vecinos y ejidatarios con lotes colindantes? Bueno, este es un problema más interno que de conflicto por límites, pero es muy frecuente. Y tiene mucho que ver con qué pasa con las tierras de asentamiento humano cuando se resuelve un expediente de bienes comunales. Y muchas veces de conflicto por bienes comunales. A veces nosotros nos vamos al texto actual de la ley y no nos remontamos al origen del núcleo agrario de qué se trata. Porque hay obras de infraestructura muy antiguas. Por ejemplo, si hablamos de ferrocarriles, el mayor auge en la construcción o introducción de ferrocarriles se dio en el Porfiriato. Es decir, no había ejidos y las comunidades no tenían personalidad, no tenían reconocimientos. Tan es así que cuando se hicieron los deslindes por las compañías, como no tenían los pueblos con qué acreditar su derecho de propiedad, la compañía deslindadora se quedaba con la tercera parte de los terrenos y únicamente titulaba a particulares. Y ahora nos encontramos con que hay caminos alimentadores, caminos sacacosechas, caminos pasaganados en las zonas ganaderas que existen con anterioridad a los ejidos. Y con el crecimiento de la mancha urbana, a veces esos caminos se convierten en calles del centro del pueblo o del poblado. Y tenemos conflictos en los cuales se disputan como servidumbre de paso una calle. Tenemos conflictos porque hay gente que dice, está pegada a mi terreno, es mía, y le pone una reja y no deja pasar a nadie. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes, por eso decía que recomendaba a los litigantes irse al origen histórico y a la evolución del núcleo para conocer incluso cómo era. Hoy, por ejemplo, tenemos muchas demandas de restitución de carreteras, de canales de riego, etcétera. O tenemos demandas de reconocimiento de bienes comunales dentro de zonas donde había un lago y ya hoy está desecado. Entonces presentan sus títulos alegando la propiedad de las tierras, lo cual es inverosímil porque antes no existía el terreno. A mí me pasa muy frecuentemente como magistrado en la Ciudad de México que vienen muchos a reclamar sus derechos como pueblos originarios. Entonces yo les saco un plano y les pido que me ubiquen en qué lugar del lago se encontraba su pueblo antes de que fuera desecado y se convirtiera la Tenochtitlan del pasado en la hoy Ciudad de México. Entonces, esto es muy importante, conocer el origen y respetar
las obras de infraestructura. En algunas resoluciones y en algunas disposiciones de leyes antiguas o anteriores, se establecía que al ejecutarse la resolución presidencial, se respetarían las obras de infraestructura como caminos y obras de riego, precisamente para evitar reclamos posteriores. Y sin embargo, subsisten, vienen y reclaman el camino, la carretera, o el canal de riego, o las obras ocupadas por Comisión Federal de Electricidad. Claro, este es otro tema, pero tiene mucho que ver con el conocimiento del origen del poblado para identificar si ya existía el poblado cuando se hicieron las obras o se hicieron con anterioridad. Y eso puede determinar mucho hasta dónde llega el derecho en el reclamo que se plantea. No sé si contesté debidamente la pregunta. Y muchas gracias, doctor. Bueno, seguimos teniendo muchas felicitaciones del magistrado Salvador Pérez, la magistrada Luz Rodríguez, que también nos comenta que es para esta resolución de estos conflictos es muy importante un buen cuestionario para los peritos. Felicitaciones de Leopoldo de la Cruz, del doctor Manuel Corte Tapia. La verdad, muchas felicitaciones, magistrado, de mucha gente que reconoce toda su trayectoria y su aportación a los tribunales donde ha estado. La magistrada Luz Rodríguez le pregunta cuál es su opinión cuando un conflicto por límites trasciende a un conflicto por límites entre dos estados. Un poco ya nos ha comentado de esto, pero en ese sentido, pues ella le pregunta esta opinión. Sí, de alguna manera sí aludí al tema hace un momento, pero pues vale la pena profundizar un poco más. El caso para mí fue el más reciente, fue el caso de Xalatlaco contra el Ajusco. Ahí el ayuntamiento de Xalatlaco, que patrocinaba de alguna manera a la comunidad o el reclamo de los comuneros, era de que antes de que se hiciera el nuevo tratado de límites entre el Distrito Federal y el Estado de México, los límites del Estado de México, y en este caso del municipio de Xalatlaco, estaban dentro de lo que hoy es la delegación de Tlalpan. Pero eso se cambió. Claro, fue en la época de Porfirio Díaz, pero eso no quiere decir que no tenga validez porque hay un decreto que se publicó que fue aprobado por el Congreso. Entonces, los límites territoriales del Distrito Federal y del Estado de México fueron debidamente delimitados. De hecho, a mí me tocó dentro del análisis del problema subir al Cerro Tochtepec, en donde existe una placa que es el punto trino entre los tres estados, de acuerdo con los convenios que se habían establecido en 1898. Morelos, Estado de México y Distrito Federal. Entonces, no debe haber, desde el punto de vista agrario, ningún problema para resolver el conflicto cuando involucra dos o más estados. Tenemos conflictos por límites comunales entre Jalisco, Zacatecas, por ejemplo. ¿Qué es lo que hay que analizar? Primero, ¿a quién le compete conocer del asunto? Ya hay criterios del Tribunal Superior Agrario, hay criterios en la jurisprudencia de que el lugar donde se encuentre el asiento principal del poblado, o sea, la cabecera, es el que corresponde
es al tribunal que le corresponde. Hay otro criterio de que es donde estén las tierras. Seguramente este criterio quedará definido próximamente. Nosotros hemos aplicado el criterio de que donde esté la cabecera del poblado debe ser que determine la competencia del tribunal correspondiente. Por ejemplo, el tema de Jusco-Xalatlaco lo atendió este tribunal porque las tierras estaban en la delegación de Tlalpan, pero y bien lo pudo haber atendido con el criterio, con otro criterio, donde estaba el asiento del poblado, lo pudo haber atendido el del Estado de México. El Tribunal Superior determinó que aquí era la competencia. Entonces, volviendo al tema de la pregunta, nosotros debemos, una vez que se determina quién es el competente, debemos proceder al estudio del asunto y resolverlo respetando los límites de la comunidad, porque no podemos nosotros sujetarnos a los límites estatales o municipales, como dije anteriormente. Cuando estábamos en el asunto de Xalatlaco, algunos presidentes municipales del Estado de México protestaron y fueron a verme a reclamar que estaba yo invadiendo sus tierras municipales. Tuvimos que llamar al gobierno del Estado. El gobernador mandó a un subsecretario y al director de límites territoriales para que intervinieran en el asunto y finalmente se aceptó que no afectaba a los límites del municipio el que dentro del mismo quedaran algunas tierras de la comunidad. ¿Por qué? La razón es histórica. Antes de la división territorial de nuestro país en estados, en ayuntamientos, ya existían muchas de estas comunidades y sus derechos de dominio, de posesión, estaban muy claros. El tribunal lo que tiene es que reconocerlos, con independencia de si son de un estado o del otro. Espero haber dado respuesta. Sí, muchas gracias, magistrado. Muy interesante todas sus respuestas. Juan Ignacio Rodarte le pregunta si en los conflictos por límites, al resolverse el mismo, implica en sí la restitución de superficies. A ver, perdón. Otra vez, por favor, María Eugenia. Sí, dice Juan Ignacio Rodarte, si los conflictos por límites, al resolverse el mismo, implica la restitución de superficies. ¿La restitución? Ajá, sí, al resolverse el conflicto implica la restitución de superficies. Ok, sí. Es que no escuchaba bien la palabra. Bien. Sí, cuando uno resuelve el conflicto por límites, tiene que conocer sus implicaciones. A veces, al resolverse el conflicto, se determina que la confusión se da en un paraje. Y entonces nos damos cuenta que la sobreposición se da en dos diferentes lugares y que puede suceder, como me pasó en un asunto de Lerma, en donde una comunidad tenía una fracción de terreno dentro de la vecina que le reclamaba que dentro de la comunidad actora estaba una fracción de terreno de ella. Y entonces llegamos a la conclusión, después de todos los estudios, caminamientos, peritajes, etcétera, de que había una doble invasión. Entonces, se resuelve el conflicto determinando que la comunidad A tiene en posesión una superficie que no le corresponde y la comunidad B tiene en posesión una superficie que le corresponde a la A. Como ya había asentamientos, llegaron a un acuerdo en el que se respetaban cada una la posesión que tenían en los territorios de la otra y se tuvo que ordenar la modificación de los planos
aprobados. Incluso fue muy cuidadoso el desarrollo de la prueba pericial porque había mucha oposición y había mucha inquietud. Sin embargo, cuando se les dijo, la verdad es esta, tú invades a este y él te invade a ti. O cada quien se recorre a su frontera, ¿o qué hacemos? Entonces se sometió a consideración del pueblo, se discutió 3 meses, etcétera, y llegaron a la conclusión de que lo más sano era aceptar la evolución histórica de los pueblos y cada uno reconocer la posesión del otro. No siempre es fácil, pero sí se puede dar esa situación, o bien cuando nada más se demuestra que que sí procede el conflicto por límites, que sí hay una invasión del vecino en la superficie del núcleo que reclama, se tiene que ordenar la restitución como una consecuencia lógica y poner en posesión al dueño de la tierra mediante la vía ejecutiva, ya sea voluntaria o forzosa. A veces se tiene que llegar, una vez resuelto el conflicto, a otras vías, por ejemplo, a los programas de la Secretaría o SEDATU para resolver conflictos sociales en el medio rural y dar una compensación al que cede la tierra que ha venido ocupando. Pero sí se tiene que ordenar la restitución. Muchas gracias, doctor. Sin duda, un gran interés por este tema. Muchas felicitaciones en el chat que le vamos a hacer llegar posteriormente. Mucho cariño de muchísima gente que le está haciendo llegar su afecto y sus felicitaciones. Hay una última pregunta que yo creo que haríamos por razones de tiempo, donde el doctor Manuel Corte, además de felicitarlo y reconocer que para la resolución de los conflictos por límites, es importante considerar la idiosincrasia e identificación que se tienen las comunidades y pueblos originarios. Le pregunta si esa comprensión de ese complejo tema debe considerarse para la situación de los Chimalapas. ¿Qué opinión tiene usted en este conflicto de los Chimalapas entre Chiapas y Oaxaca? Sin duda, en mi época en Reforma Agraria, hace 40 años, me tocó estar en la región de los Chimalapas, estudiar el conflicto, proponer la conciliación, pero existen factores relacionados con la cultura de los pueblos involucrados que les impiden llegar a una conciliación total. Se resolvió parcialmente el conflicto porque se pudo llevar a cabo la resolución presidencial de las tierras que estaban fuera de la zona de conflicto. Algunos núcleos agrarios están en la misma situación. Se resolvió, se deslindó el conflicto y se resolvió lo que no lo tenía. Quiero decir que en 1983, cuando se suscitó este problema de los conflictos por límites en tierras que estaban en proceso de reconocimiento y titulación, el presidente pidió que se buscara una solución. Se formó un grupo de trabajo en la Secretaría, en el que yo participé como coordinador de asesores del secretario, en ese entonces el subsecretario, y propusimos esto: vamos a deslindar el área de conflicto del área que no lo tiene, reconocemos al núcleo, la superficie que esté libre y concentramos la atención en el área. Esto nosotros notamos que en muchos poblados donde actuábamos con este criterio derivado de la reforma a la ley, a veces bajó la presión sobre el conflicto y muchas veces se planteó que las tierras que estaban en conflicto se les buscara una utilidad en beneficio de todos.
y se constituía, por ejemplo, una zona de aprovechamiento forestal o un área natural protegida, etcétera. Y entonces los pueblos que suscribían el convenio aceptaban que no era de ninguno de los dos o era de los dos, pero ya no había conflicto. Y ya se sentían satisfechos con todas las demás tierras que se les habían reconocido. Entonces yo creo que la comprensión de la cultura y de la postura de los pueblos debe ser un factor fundamental en la resolución de los conflictos. Existen en algunos estados instancias gubernamentales creadas específicamente para atender las zonas conflictivas de la entidad. Es importante involucrarlas. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, el gobierno tiene toda una estructura que interviene y que maneja y lleva el seguimiento de todos los conflictos agrarios complejos. Y acercarse a ella y a otras instancias siempre es muy recomendable. Nosotros, por ejemplo, en donde hemos estado, siempre hemos buscado acercarnos a los gobiernos de la entidad a través de las estructuras creadas para atender los problemas del campo, para que nos ayuden en aquellas etapas en las que nosotros no podemos intervenir directamente. Por ejemplo, en la conciliación, en el ofrecimiento de recursos a cambio de, porque el tribunal no negocia esas cuestiones. Pero sí, es fundamental conocer, compenetrarse y comprender todos los aspectos que están involucrados en un conflicto de tierras. A veces son problemas, rencillas entre pueblos que tienen otro origen y no precisamente el problema de la tierra. A veces son derivados de circunstancias posteriores, como el caso que comentaba de Yucatán y Quintana Roo, de que la constitución local modificó los límites estatales, y hay que identificar las características del conflicto y sobre todo la parte subjetiva de los campesinos involucrados en el conflicto. Sería complejo en este momento, a cerca de 40 años, hablar del tema específico de Chimalapa porque le perdí la pista, como le perdí la pista a muchos asuntos que me tocó intervenir en mi época agraria, en la Secretaría. Muchas gracias, doctor. Sigue habiendo muchas preguntas. Sin duda es un tema que ha despertado muchísimo interés. No sé si, doctora, nos daría tiempo de una pregunta más. Yo creo que sí, estamos en tiempo. Sí, claro. Gracias. Bueno, el licenciado Janitzio Carranza pregunta si al plantearse la controversia agraria por conflicto con límites, la parte accionante necesaria y categóricamente debe establecer la superficie reclamada. Bueno, en materia agraria, los magistrados tenemos que ser flexibles a los planteamientos de las partes. Muchas veces se tiene una idea aproximada y será la prueba pericial la que determine la superficie real del conflicto. A veces nos dicen que el problema son miles de hectáreas y resulta que a la hora de hacer los trabajos técnicos, el conflicto real está en cientos de hectáreas o en decenas de hectáreas. Entonces, la parte actora sí debe tratar de identificar dónde está el problema, porque muchas veces presentan la demanda, pero no nos identifican en un plano más o menos la zona del conflicto. Solo dicen, por ejemplo, algunos dicen en la demanda, superficie que se identificará y determinará a través de la prueba pericial. Entonces no tienen ni la menor idea, la parte actora, en dónde está la zona de conflicto. A veces es producto de una suma aritmética donde dicen, a mí me dieron tanta superficie en mi resolución presidencial y menos esta que me expropiaron, me quedan tantos
No sé dónde están, yo creo que las tiene el pueblo vecino. Y entonces demando el conflicto por límites, presumiendo que mi superficie que no tengo en posesión se encuentra ocupada por el otro poblado. En estos casos, como en todos los casos, el tribunal debe ser flexible y debe procurar prevenir a las partes que aporten los mayores elementos posibles para identificar el problema. No a detalle, no se puede muchas veces conocer el problema con la pura demanda. Se requiere la contestación, se requiere que se dé la litis entre las partes para poder identificar la dimensión del problema, y luego con las pruebas se va a ir definiendo la superficie. De manera que mi postura siempre ha sido la flexibilidad. No solo en cuanto a superficie, en cuanto a muchas cosas. Vengo a demandar al presidente, al gobernador, al RAN, a SEDATU, a PA y a todas las dependencias del país porque expidieron un título de dominio pleno en mi parcela. Bueno, hay que definir quiénes son las autoridades responsables, hay que definir quiénes son las partes en el proceso. El tribunal tiene facultades para dejar de llamar a aquellos a quienes se advierte que no les interesa la naturaleza del conflicto. En fin, espero haber dado respuesta a esta pregunta. Sí, doctor. En relación con esta pregunta, el LOF corporativo pregunta si dadas las técnicas y procesos de medición que se utilizaron en procedimientos de dotación y ampliación respecto de los que se utilizan cuando se lleva a cabo el programa Procede, de acuerdo a su experiencia, estaríamos capacitados para resolver este tipo de asuntos con un sustento técnico y jurídico, aunque las técnicas hayan sido diferentes. Esto les pregunto. No, es muy complejo. Los propios peritos nos plantean a veces dificultades técnicas para identificar plenamente la superficie, porque las técnicas de medición antiguas con aparatos de topografía que hoy ya pertenecen a museos, pues no son similares a las técnicas de identificación vía satélite con GPS y con otros métodos más modernos. Sin embargo, existen elementos que pueden auxiliar al perito a identificar debidamente la superficie. Ahora, cuando se hizo el procede, se tomó el criterio de que había un rango de aceptación de diferencia de aproximadamente hasta el 10% de la superficie. Nosotros nos hemos encontrado muchas dificultades en la práctica. Por ejemplo, hay una barranca que sirve de lindero común entre dos núcleos agrarios que nunca habían tenido problemas hasta que pasó el Procede, y el Procede puso el lindero arriba de la barranca y dentro del otro poblado, y entonces fue un problemón. Y decía, los dos pueblos discutían, era una comunidad contra un ejido, es que no, mis tierras están dentro de la calle de tu pueblo. Y técnicamente se pudo determinar que el lindero común era el fondo de la barranca, nada más que no se divisaba desde allá arriba. Entonces, es difícil, es complejo, pero debe hacerse el esfuerzo con los demás elementos que obran en autos, descripciones, porque miren, por ejemplo, yo he percibido que muchas veces el conflicto se da por lo que uno cree, pero recientemente emití una resolución que ya quedó firme en el sentido de que haciendo acopio de documentos anteriores, de resoluciones anteriores, por ejemplo, conseguimos el acta de ejecución de la resolución presidencial de los años 20, y ahí se describía
perfectamente un límite, su colindancia dentro del acta de ejecución que coincidía más o menos con la descripción que decía la resolución presidencial. Entonces pudimos hoy en día determinar que no tenía razón el núcleo al reclamar una superficie más allá del límite que se había establecido. Y para poder ilustrar esto, tuvimos que escanear en la sentencia los planos anteriores, marcando por el perito la línea que había trazado el ejecutor de la resolución presidencial que coincidía con la descripción del terreno en la propia resolución. Entonces hay que hacer el esfuerzo de acopiarse otros elementos que auxilien al técnico con los nuevos aparatos, porque si no, podemos encontrarnos que a veces hay una diferencia en grados en la orientación y que nos lleva a kilómetros de distancia. Por ejemplo, en límite entre San Miguel Topilejo, San Francisco Tlalnepantla, San Salvador Cuauhtémoc y Milpa Alta, hay una mojonera que tuvimos que ir a identificar, que era la mojonera de Tetzacualtepito. Entonces cada pueblo tenía su versión de dónde estaba. Entonces yo le pedí al técnico que, tomando como base la descripción de la ejecución de San Miguel Topilejo, nos dijera dónde debía estar la mojonera. Entonces, parados en la ladera del cerro de Tetzalcual y tomando la orientación del cerro del Chichinautzin, dijo el perito, tiene que estar en ese matorral. Nos metimos al matorral y ahí estaba la mojonera intacta. Entonces, siempre hay que buscar acopiar otros elementos que nos permitan suplir esa diferencia entre la tecnología antigua y la moderna. Muchas gracias, doctor. Muchas preguntas que le haremos llegar después para que usted las pueda contestar por correo electrónico. Y agradecemos mucho su participación. La verdad, hemos aprendido mucho. Su experiencia es de verdad muy amplia y le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Gracias, magistrado. Es ahora, le voy a solicitar a la magistrada Erika Lisset, a la doctora Reyes, que nos haga favor de entregar los reconocimientos, no sin antes agradecer a todos y cada uno de ustedes el hecho de haber participado con nosotros. Y nada más para una aclaración, hace un momento presenté a la magistrada María Eugenia y dije que era del Tribunal Unitario Agrario Distrito 31 con sede en Jalapa, Estado de México, y eres Jalapa, Veracruz. Por favor, una disculpa. Magistrada Lisset, por favor, adelante. Gracias, doctora Rosalba. Ante quienes nos han favorecido con su atención en plataformas digitales el día de hoy, en el inicio de esta primera temporada de los Viernes de Derecho Agrario, hacemos la entrega de este reconocimiento, agradeciendo su extraordinaria participación al doctor Jorge Gómez de Silva Cano como ponente. De igual manera, agradecemos infinitamente la participación, las aportaciones de la licenciada María Eugenia Camacho Aranda como moderadora en este evento. Muchísimas gracias a todos quienes han estado conectados en estas plataformas. Gracias, doctora Rosalba. Muchas gracias. Gracias.